Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre nuestra teoría de la electronalidad y su relación con el autismo. En muchos estudios y artículos uno siempre ve de que en las zonas donde se produce la tecnología de información que utilizamos ahora, computadoras, aplicaciones, sitios como Silicon Valley u otros enclaves tecnológicos, la prevalencia de personas autistas suele ser mayor. Es más, muchos de los ingenieros, operarios, programadores que se dedican a este tipo de tareas están en el espectro autista. Sobre esta relación traté en un libro llamado El retorno a la aldea, que se encuentra en libre descarga en la página de ResearchGate. Lo que quería puntualizar en ese libro eran las relaciones entre la mente autista y el tipo de época que vivimos, con la utilización de las herramientas informáticas y de la internet que hacen que produzcamos sentido de una manera diferente. El ser humano ha pasado por tres etapas, según la tecnología de información que ha sido primordial. La etapa oral, ¿no?, donde el uso de la palabra hablada era la tecnología específica, la escribalidad, donde existe una predominancia de la palabra escrita como medio de comunicación, y la electronalidad, donde la palabra electrónica es la que prima. Una cosa es que en un diálogo, y ustedes vayan imaginando cómo se produce el sentido, si en un diálogo alguien me dice estoy triste, y el receptor de esto enuncia algo, frente a leer estoy triste en una hoja de papel, frente a ver este emoji. En cada uno de estos el mensaje puede tener un significado similar, pero el sentido va a ser completamente diferente. Y cada una de estas etapas tiene una serie de funciones que definen cómo producimos sentido. El día de hoy solamente voy a hablar de la etapa electronal, es decir, nuestra etapa actual, donde nuestra manera de producir sentido, de realizar enunciados y de entenderlos, tiene que ver específicamente con las tecnologías informáticas. Entonces, hay dos maneras, desde la función 1 de nuestra teoría, como podemos concebir el mundo: a través de una representación objetiva, por ejemplo, las definiciones de los diccionarios que tratan de objetivar lo que significa una palabra, o las fórmulas matemáticas, y hay una representación subjetiva que tenemos de la realidad, entre la cual es mi perspectiva la que hace que yo comprenda e interactúe con el mundo. En la etapa anterior a la nuestra, cuando los libros eran la fuente principal del conocimiento, nuestro tipo de mente tendía a buscar relaciones mucho más objetivas en la realidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba objetivado en los libros y eso era lo que debían ser. No se basaba mucho en las definiciones porque el concepto de verdad estaba íntimamente relacionado con lo que estaba contenido en los libros. En el autismo, la forma como se concibe la realidad es altamente subjetiva, porque la persona autista tiene intereses profundos y entonces se relaciona de acuerdo con estos intereses. Entonces prima su subjetividad frente a lo que en un plano objetivo en determinado contexto debería esperarse de ellos. En la electronalidad, en la etapa que vivimos, prima también la subjetividad. Y eso tiene que ver con un desplazamiento que hemos hecho del mundo de los afectos a las redes sociales, por ejemplo. En las redes sociales ahora se celebran cumpleaños, están nuestros amigos, chateamos con ellos, en una relación a distancia que adquiere el carácter de cercanía. O sea, estamos cercanos, próximos a los otros, el mundo de los afectos está ahí, sin estar cerca al mismo tiempo. Eso es lo que nos permiten las tecnologías que utilizamos en la actualidad. Entonces tenemos estos dos puntos. Por un lado, en el autismo, ¿no?, una representación más subjetiva del mundo,
y en nuestra etapa actual también. La función 2 habla de un privilegio, por ejemplo, en el mundo anterior, en el mundo escribal, sobre el dialogismo, sobre la relación, la comunicación cara a cara, donde uno dice algo esperando la respuesta del otro y se intercambian roles progresivamente, de emisor, receptor, el que dice algo, el que responde, y así se va construyendo en esa relación un diálogo, ¿no? Un diálogo que es, digamos, en el momento, donde uno expresa algo y requiere una respuesta. En la actualidad, en realidad no nos interesa tanto el diálogo como forma de comunicación, sino más bien estar conectados. Esto se ve en los chats, esto se ve en el uso del WhatsApp, en los mensajes de audio o en los mensajes que podemos enviar a alguien donde lo que nos interesa no es necesariamente la respuesta inmediata y directa, sino estar intermitentemente en comunicación porque estamos conectados con el otro. El hecho de que el otro nos responda y se pueda dar su tiempo, etcétera, etcétera, y posiblemente la respuesta llega ahí, llega horas después, pero saber que estamos en esa conexión, que estamos compartiendo ese nexo con el otro, es lo que nos importa más que un diálogo, como podía darse en un mundo más escribal, por ejemplo, ¿no? Es donde la oralidad todavía tenía una fuerza muy grande en el sentido de poder interactuar, o nuestras conversaciones telefónicas, por ejemplo. Ya casi nadie habla por teléfono durante horas. Sí puede estar chateando durante horas, pero ya no son esas conversaciones posiblemente interminables de una época previa a la internet. Y en el autismo ocurre esto específicamente. La persona autista siempre ha buscado estar conectada, nuevamente mediante sus intereses, y si existe una forma de transmitir el saber y el conocimiento o interactuar desde algo que profundamente les guste, entonces se va a dar. Pero luego la comunicación va a ser intermitente. No van a privilegiar un diálogo como los neurotípicos, cara a cara, donde se espera una respuesta en ese momento. No es la manera, digamos, como se desarrolla o se siente más a gusto este tipo de mente. Entonces tenemos otra función, donde el privilegio de la conectividad es mayor en nuestra época electronal y en el autismo. Y luego, ¿qué tipo de lógica se utiliza en la época actual? Por ejemplo, si uno dice ave, hay dos formas, digamos, de lógica para representar las categorías que se den. En primer lugar, por intención. Si yo digo ave, posiblemente viene a mi mente pues, una paloma, pero ya sería un poco más difícil que venga, en primer lugar, un pingüino, ¿no? Porque tenemos una serie de prototipos, de imágenes sobre las cuales agrupamos el conjunto de las cosas. Eso es categorizar por intención. Pero hay otro tipo de lógica que es la lógica por extensión, es decir, todos los elementos constituyen la categoría. Si yo digo ave, son todas las formas de aves las que hacen que se arme la categoría, no una imagen donde se agrupe todo. Y esto, claro, se da en nuestro mundo actual, por ejemplo, cuando uno pone en Google ave y aparecen todos los tipos de aves posibles y sus asociaciones. Pero eso también tiene que ver con la mente autista. La mente autista es extensional porque es muy sistemática, porque piensan en detalles. Por eso alinean cosas muchos de ellos, porque es una manera como de ver todo el conjunto. Si a mí me interesan los autos, no es el concepto de auto y que hay un auto prototípico, sino que me gusta ver todos los autos. Y esto tiene que ver también con el pensamiento en imágenes de muchas personas autistas. Si uno dice zapato, no es una forma abstracta del zapato lo que les viene a la mente, sino una serie de formas de zapatos. Entonces tenemos que en nuestro mundo actual electronal prima una lógica por extensión y en el autismo también. Esto es importante por lo siguiente.
Claro, es la conexión entre quién es, qué tipo de mente es la que crea este mundo, que ha creado estas tecnologías de la información y nuestro mundo actual que las utiliza. En un mundo de la escribalidad, por ejemplo, claro, tenemos ahí el cuadro de la lección de anatomía de Rembrandt con una serie pues de emociones. Sabemos, por ejemplo, que las emociones son a veces complicadas de leer para las personas autistas. Si hiciéramos con este cuadro esto, más allá de que parezca una broma, pues estamos sintetizando a través de emojis una serie de emociones con las cuales para cualquiera es muy fácil entenderlo, evidentemente para una persona autista también mucho más, porque los emojis son planchas preconcebidas de emociones donde siempre una emoción es igual a otra. Entonces, para una persona autista expresarse a través de emojis es mucho más fácil que tener que leer las caras, los rostros. Y para nosotros también empieza a ser mucho más fácil expresarnos por emojis o con stickers, ¿no? Durante nuestras conversaciones e intercambios por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, el mundo de las redes sociales, esta forma social de interacción a distancia, pero cercana al mismo tiempo en este mundo hiperconectado, hace que nuestras maneras, nuestros usos y nuestras costumbres se parezcan mucho más a la mente autista. Y esto es importante recalcarlo, ¿no? Porque solemos excluir a las personas autistas, solemos no darles los espacios que se merecen, solemos no reconocer sus derechos ni escucharlos en primera persona. Pero el mundo actual que existe gracias a un tipo de mente autista, a los creadores de este tipo de información, y nuestros usos y costumbres empiezan a ser más parecidos a ellos. Que no se me malentienda, no quiero decir que el uso de la tecnología hace que uno se vuelva autista, nadie se vuelve autista porque esto es una condición con la que se nace. Pero lo que deberíamos reflexionar es que el mundo en el que nos encontramos, si lo queremos, hace que las diferencias, por un lado, se realcen en sus potencialidades, pero se anulen también para poder descubrir lo enteramente humano. El futuro, entonces, tiene que ver con la electronalidad, al menos en esta etapa en la cual nos encontramos. Deberíamos aprovechar esta etapa, entonces, para reflexionar más sobre el autismo, pero reflexionar más desde un punto de vista, como decía, de lo que es humano, en toda su variación, en toda su divergencia, ¿no? Y cómo la manera en que interactuamos, la manera en que concebimos el sentido, que armamos nuestros enunciados, que decodificamos otros, cómo nos relacionamos, se parece mucho más a la de las personas neurodivergentes. Y podemos empezar a abrazar esa divergencia como algo que tiene que ver con la condición humana y dejarnos de excluir. O sea, el mundo, nuestra forma de comunicarnos ha cambiado y es más divergente de lo que era hace por ejemplo, los años 90 del siglo pasado. Entonces, tenemos que atrevernos a entender que la diferencia, la divergencia, nos enriquece y que le debemos al tipo de mente autista el mundo en el que habitamos, en el que nos comunicamos y que es, digamos, nuestra morada de los sentidos. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana.